Continuamos con el ejercicio 3.9, un ejercicio muy interesante sobre procesos de combustión. Nos dice que a la cámara de combustión de una caldera se alimenta una mezcla gaseosa que está formada por propano y oxígeno, con un 80% del primero y, lógicamente, el 20% del segundo, del oxígeno. Y además se alimenta con 200% en exceso de aire. Aquí tenemos un esquema ya dibujado en el que tenemos el quemador alimentado con propano y oxígeno, 80 kilomoles del primero. En realidad no dice que lo alimentamos con 80 kilomoles, dice que lo alimentamos con un 80%. Un 80% de propano, 20% de oxígeno, y la otra corriente lleva el resto del oxígeno que se requiere para la combustión, que se alimenta en forma de aire. Se asume que es aire atmosférico, con un 21% de oxígeno en moles un volumen y un 79% de nitrógeno. Obtenemos unos gases de chimenea, el gas de combustión, que está formado por CO2. Además hay CO, lo que indica que el propano no quema de forma completa, y nos dice aquí el ejercicio que, sabiendo que un 80% del propano quema CO2, el 80% va a CO2, pero hay un 10% que quema de forma incompleta a CO, y hay otro 10% que no quema, el 80% a CO2, un 10% a CO, que es el 90%, y el resto permanece sin quemarse, que es el otro 10%. Y hay que calcular la composición del gas de combustión. Tenemos que calcular la composición, nos dice en qué, en fracción molar o fracción másica, en lo que más nos guste, de estos componentes, CO2, CO, el propano que no ha quemado, oxígeno, nitrógeno y el agua. Para hallar esa composición nos ayudaría mucho conocer los kilomoles de propano y oxígeno que estamos alimentando. El problema, como puedes observar, no está solamente en la composición, 80% de propano y 20% de oxígeno. Pero para hallar los cálculos, para hacer cálculos estequiométricos y determinar pues cuántos kilomoles se forman de CO2, CO, etcétera, y con ellos hallar la composición, nos va a hacer falta saber los moles que estamos alimentando, o kilomoles que alimentamos de propano y de oxígeno por esta corriente. Entonces podríamos tomar una base de cálculo, por ejemplo, de 100 kilomoles de esta corriente que voy a llamar, por ejemplo, F, la corriente F, corriente de alimentación fresca. En 100 kilomoles de la corriente F, como tiene un 80% de propano, tendré 80 kilomoles de propano y 20 kilomoles de oxígeno. Aquí en el esquema pues ya tuve en cuenta ese detalle, ya tomé la base de cálculo, como puedes observar, ya tomé la base de cálculo. Pero en realidad el ejercicio no me dice que alimente 80 kilomoles de propano y 20 de oxígeno, solo que la corriente de alimentación tiene un 80% en propano y 20% en oxígeno. Pero si tomo esta base de cálculo ya puedo utilizar ya unas cifras determinadas de propano y de oxígeno que me van a permitir calcular a su vez las cantidades que se forman de los diferentes gases de combustión para después hallar la composición. Ten en cuenta que la composición es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia y por tanto la base de cálculo no va a afectar al resultado del ejercicio. Cuando hallemos la composición, da igual que de base de cálculo tomemos 100 kilomoles en F, que 1 kilomol en F, que 1000 kilomoles en F. No nos va a importar. Independientemente de la base de cálculo que tomemos, el resultado de composición será el mismo. Bien, para que el ejercicio nos resulte un poco más sencillo, un poco más ordenado quizá, vamos a dar el resultado en una tabla. Una tabla en la que vamos a poner los diferentes componentes que participan en el proceso, las cantidades que tengo de esos componentes a la entrada y las cantidades que tengo a la salida. Aunque no es obligatorio hacer esta tabla, es muy recomendable porque quedan listados pues de forma ordenada y fácil de ver las diferentes cantidades. Aquí voy a poner los componentes. Tengo el propano, que es el gas de combustión que vamos a utilizar, el oxígeno, el comburente, el nitrógeno que lo acompaña, y después ya el gas de chimenea, que es dióxido de carbono, el monóxido de carbono que se forma debido a la combustión incompleta, y el agua. Propano, oxígeno, nitrógeno, CO2, CO y agua. Bien, pues ya tenemos todos los componentes. Y ahora vamos a escribir las reacciones de combustión. Tenemos por un lado C3H8, propano,
que quema con oxígeno para dar dióxido de carbono más agua, combustión completa del propano. Ajustamos primero el carbono, 3 de CO2, ajustamos el hidrógeno con 4 de agua, 3 por 2, 6 y 4, 10, 5 de oxígeno. Ya tenemos ajustada la combustión completa. Ahora vamos a pasar a ajustar la reacción de combustión incompleta, C3H8 más O2 para dar CO más agua. 3 de CO, ajustamos carbono, ajustamos agua, 4 de agua, 4 por 2, 8 hidrógenos, y ahora 3 y 4, 7 medios de oxígeno. Como puedes observar, en la combustión incompleta, que es la que forma CO, se genera menor cantidad, se consume, menor cantidad de oxígeno. Bien, y ahora, pues nada, ya con esto vamos a pasar a completar la tabla. Voy a empezar por el propano, que es muy fácil. Entrada, ¿qué cantidad de propano tengo? Bueno, pues con la base de cálculo, el 80% de 100 kilomoles, que son 80 kilomoles. Metemos en el proceso 80 kilomoles de propano. ¿Y a la salida cuánto tengo? Pues me dice el problema que hay un 10% de propano que no quema. Un 10% no quema. El 10% de 80 son 8. 80 por 0,1, 8. Hay 8 kilomoles de propano que tenemos a la salida. La tabla la voy a hacer en kilomoles. Bien, pues ya tenemos el propano a la salida. El propano a la salida son 8 kilomoles. Una vez que tengamos estos 6 componentes, determinadas sus cantidades bajo la base de cálculo que hemos tomado de 100 kilomoles de F, pues ya podemos hacer la composición. Y eso nos resuelve el ejercicio. Vale, vamos a dejar el oxígeno y el nitrógeno, que son un poco más complicados de calcular porque hay que tener en cuenta el porcentaje en exceso y todo esto. Y voy a calcular el CO2, el CO y el agua, que resultan facilísimos de determinar por estequiometría simplemente. CO2, CO y agua son gases de chimenea que se forman en la combustión, se forman durante las reacciones químicas de combustión y por tanto no están en la entrada, solo aparecen en la salida. Vamos a calcular las cantidades que se forma de cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a empezar por el CO2. Quemo 80 kilomoles de propano, 80 kilomoles de C3H8. Bien, y de esos 80 kilomoles, el 80% quema completamente. Aquí, el 80% del propano quema a CO2. Como es lo que quiero calcular cuánto CO2 ha formado, pues voy a multiplicar por 0,8. El 80%. Multiplico por 80 y divido entre 100. Es como multiplicar por 0,8, ¿verdad? Y ahora utilizo la reacción química para poner la estequiometría. Cada kilomol de propano forma 3 de CO2. Un kilomol de propano abajo, un kilomol de C3H8, que me forma 3 kilomoles de CO2. Y ya está. Ya lo tengo. Hago esa operación. 8 por 3, 24, por 0,8, 192. 192 kilomoles de CO2 formados. Y los pongo aquí, 192. De esta manera, con la tabla, pues queda muy fácil el ver las cantidades que entran y salen de cada uno de los componentes. Vale, ahora vamos a pasar a repetir con el CO, monóxido de carbono. Pues lo mismo. Voy a quemar 80 kilomoles de propano, pero solamente el 10%, es decir, 0,1, quema a CO. Otra vez por la estequiometría de esta segunda reacción, vemos que cada kilomol de propano genera 3 de CO. Así que 3 kilomoles de CO por cada kilomol de C3H8 que quemo. Vale, esto se va con esto. 80 por 0,1, 8 por 3, 24 kilomoles de CO. Lo digo bien, ¿verdad? 24. Pues los ponemos aquí. Estupendo. Y ahora pasamos a determinar el agua. Vamos a ver cuántos kilomoles de agua se forman. Los kilomoles de agua se van a formar en ambas reacciones. El agua se forma en las dos reacciones y, como puedes observar, se forma en la misma proporción, o sea, se forma en ambas con la misma estequiometría, 4 kilomoles de agua cuando quemamos un kilomol de propano. ¿Cuánto propano quema a CO2 o a CO? El 90%, es decir, 80 kilomoles
de C3H8, si los multiplicamos por 0,9, es el 90%, nos da el propano que está quemando o bien a CO2, que es el 80% del propano, está siguiendo esa reacción, y el 10% restante está siguiendo esta otra, la combustión incompleta CO. Recuerda que el otro 10% no quema. Vale, pues hay un 90% que está quemando según estas dos reacciones. Puedo hacer el cálculo de las dos en conjunto porque la estequiometría es la misma para el agua, en ambas. Si la estequiometría fuera diferente, como pasa con el oxígeno, tendría que separar el cálculo de una reacción y de la otra. Pero aquí puedo poner por 4 kilomoles de agua que se forman cuando reacciona cada kilomol de propano. Como puedes ver, al tener la misma estequiometría puedo agrupar las dos reacciones en el mismo factor de conversión. 80 por 0,9 y por 4 me da el agua que se forma, que son 288 kilomoles. 288 kilomoles de agua. Pues los ponemos aquí, 288. Muy bien, ya tengo casi la tabla completa. Bueno, me falta lo más laborioso quizá, el oxígeno. Calcular cuánto oxígeno entra y cuánto oxígeno sale. Bien, entonces vamos a pasar a hacer eso. Pero como puedes ver, la mayoría de los gases de chimenea, CO2, CO, agua y el propano, que no quema, que es el 10%, con los datos que nos da el ejercicio es una trivialidad el poder determinarlo. Bien, vamos a borrar esto y vamos a pasar al oxígeno, a determinar cuánto oxígeno tenemos que alimentar. Bueno, entonces nos dice el ejercicio que el aire, entra oxígeno con el propano, un 20%. Al tomar la base de cálculo de 100 kilomoles en F, son 20 kilomoles de oxígeno que estamos metiendo por esta corriente. Por esta corriente nos entran 20 kilomoles de oxígeno. Bien, además nos entra oxígeno con el aire. Y nos dice que tenemos un 200% en exceso de aire, que es lo mismo que 200% en exceso de oxígeno. ¿Y qué es el aire en exceso o bien el oxígeno en exceso? Pues el oxígeno en exceso viene definido por el O2 que entra al proceso menos el O2 requerido o teórico partido del O2 requerido y por 100. Esta es la definición del porcentaje de oxígeno en exceso. O aire en exceso, que es igual. Bueno, si es aire en exceso hay que poner aire que entra menos aire requerido entre aire requerido, pero es mejor hacerlo con el oxígeno. Y es sinónimo, no importa, no te preocupes porque te diga aire en exceso. En unos problemas, en otros oxígeno en exceso, tómalo todo como oxígeno en exceso. Vale, para aplicar esta fórmula tengo que determinar el oxígeno requerido. El oxígeno requerido es un oxígeno teórico, no es el oxígeno que realmente se consume en la reacción, en la combustión, sino que se define como el oxígeno necesario para quemar el 100% del combustible a dióxido de carbono. Como ves, el combustible es propano, y este propano hay un 80% que quema dióxido de carbono, pero el 20% restante no lo hace. Un 10% pasa a CO y el otro 10% ni siquiera quema. Pero para calcular el oxígeno requerido, considero que los 80 kilomoles de propano queman íntegramente a CO2. 80 kilomoles de propano quemando todos ellos a CO2 y determino cuánto oxígeno me consumen. Cada kilomol de propano consume al quemar a CO2, me fijo en la reacción de arriba solamente, 5 kilomoles de oxígeno. Y esto, 400 kilomoles de oxígeno, es el oxígeno requerido. Pensarás, pero hombre, no todo el oxígeno, no todo el propano te quema a CO2. Hay un 10% que quema CO y hay otro 10% que no quema, por tanto, el oxígeno que realmente se consume es menor. Claro, pero el requerido es un concepto teórico que, como digo, se define como el oxígeno necesario para quemar todo. Queme o no queme, no importa. Y a CO2, independientemente de que eso ocurra o no. Por eso es un oxígeno teórico. Ahora bien, estos 400 kilomoles de oxígeno requerido, tenemos que quitarles los 20 que ya entran por F, porque no tenemos falta de alimentarlos por aquí con la corriente de aire, todos ellos, ya que 20 ya se aportan con la corriente
F. Por tanto, hay que quitarles los 20 de la corriente F para tener realmente el oxígeno requerido. Serían 380 kilomoles. Este es el oxígeno necesario que tenemos que meter por esta corriente de aire para quemar completamente todo el combustible a CO2. Y ahora a partir de él ya determino el oxígeno que realmente tiene que entrar, teniendo en cuenta el 200% en exceso. Porque metemos más oxígeno del requerido, metemos un 200% en exceso. Es decir, el requerido, estos 380, junto con los 20 que metemos por arriba, quemarían todo el propano a CO2, combustión completa de todo el propano a CO2. Pero ahora, por la corriente de aire, no vamos a meter ese oxígeno, sino un 200% en exceso. Sería multiplicar simplemente esta cantidad por 3, pero voy a aplicar la fórmula. 200% de oxígeno en exceso igual a O2 que entra, menos el requerido, 380, partido de 380, y por 100. Bien, entonces, bueno, por ejemplo, podemos quitar el 100 que tengo aquí con los dos ceros, no, el 2 no, con los dos ceros solamente, ¿vale? Aquí queda un 2. Y por tanto, si despejamos de aquí el O2 que entra, pues es 2 por 380, 2 por 380, este 380 que pasa multiplicando al 2, y este menos 380 pasaría sumando a la izquierda, más 380. O sea que es multiplicar por 3. Un 200% en exceso es simplemente multiplicar la cantidad que te dan por 3. Y un 100% de exceso sería multiplicar por 2. Bueno, así que, ¿cuánto oxígeno tenemos a la entrada? Pues tengo 1140 kilomoles. 1140 kilomoles de oxígeno. Que entra, pero por aquí, por la corriente de aire. Es el oxígeno que entra por la corriente de aire. 1140 kilomoles de oxígeno entrando por esa corriente. Ahora bien, recuerda que 20 siguen entrando por arriba, así que el oxígeno en la entrada serían 1160. 1160. Los 1140 que entran por aquí, más los 20 que siguen entrando, lógicamente, por arriba. De oxígeno, 1160. Vale, ahora con estos 1140 se acompañan de nitrógeno. Un 79% de nitrógeno. Vamos a hacer un pequeño factor de conversión para determinar cuánto nitrógeno tenemos a la entrada. Nitrógeno, vamos a poner que entra. Bueno, pues entran 1140 kilomoles de oxígeno acompañados de nitrógeno por 79 kilomoles de nitrógeno que hay en 21 kilomoles de oxígeno. Kilomoles de oxígeno se van con kilomoles de oxígeno y ahí conseguiríamos ya los kilomoles de nitrógeno. 1140 por 79 entre 21. Nitrógeno que entra, 4289. 4289 kilomoles. Bueno, espero que estén bien las operaciones, estoy copiando los resultados. Si ves que alguna falla, me lo comentas. Lo ponemos aquí. Nitrógeno en la entrada, 4289 kilomoles. ¿A la salida cuánto tengo? Los mismos, porque el nitrógeno es un inerte, no le pasa nada. Lo que entra sale, por tanto tendré 4289 kilomoles también a la salida. Y por fin, si te fijas, me queda una única casilla, el oxígeno a la salida. Tengo el oxígeno que entra, 1160 kilomoles de oxígeno a la entrada. Y necesito, estaba mirando si había copiado bien este resultado, creo que sí. Voy a hacer una pequeña cuenta. 380 por 3. A ver si me da eso. 1100. Sí, está bien. Vale. Bueno, estupendo, está perfecto. Vale, pues ahora vamos a calcular lo último que nos queda, el oxígeno que tengo a la salida. Vale, para ello, ¿qué tengo que determinar? ¿Cuánto oxígeno se consume en el proceso de combustión? Si tengo el oxígeno a la entrada, que son 1160, y determino cuánto oxígeno se consume realmente en la combustión, voy a saber
por diferencia cuánto oxígeno me queda sin reaccionar y por tanto va a salir del proceso. Bien, entonces vamos a borrar esto para hacer ese último cálculo. Vamos a hallar el O2 consumido. ¿Cuánto oxígeno se consume? Bien, el oxígeno se consume en las dos reacciones de combustión, en la combustión a CO2 y en la combustión a CO. Quemamos 80 kilomoles de propano, 80 kilomoles de C3H8. Y la primera reacción tiene lugar en un 80%, es decir, el 80% del propano sigue la primera reacción, por tanto voy a multiplicar por 0,8. Hago el 80% de esa cantidad, que es lo que reacciona por la primera reacción, por la combustión completa. Y ahora determino cuánto oxígeno se consume. 1 kilomol de propano, que gasta 5 de oxígeno, 5 kilomoles de O2. Pero no es el único proceso que me consume el oxígeno, sino que también tengo la combustión incompleta a CO. Y vuelvo a poner un factor de conversión similar. 80 kilomoles de propano que alimento al quemador por un 10%, por tanto multiplico por 0,1, que sigue en la combustión incompleta a CO. Y pongo la estequiometría que me va a determinar cuánto oxígeno se consume. Cada kilomol de propano que quemo, siguiendo esta segunda reacción, consume 7 medios kilomoles de O2. Si hacemos esta operación, nos va a dar el oxígeno consumido. ¿Cuánto oxígeno se consume? Pues tengo aquí anotado 348 kilomoles. 348 kilomoles de oxígeno consumido. Puedes hacer la operación y comprobar si realmente está bien. Vale, pues si gastamos 348 kilomoles, vamos ahora a determinar cuánto oxígeno tengo a la salida, que va a ser el oxígeno que entra, 1160 kilomoles, menos los que consumo, que son 348. 1160 menos 348. Y serían 812. 812 kilomoles de oxígeno a la salida. Que los vamos a colocar aquí. 812. Perfecto. Y ahora ya tenemos la tabla completa con la salida, que es el gas de chimenea. Los kilomoles de gas de chimenea que están saliendo. El problema me pide la composición. ¿Qué hacemos para hallar la composición? Bueno, pues lo primero es sumar todo. Sumamos la columna de salida. 8 más 812 más 4000 y pico. Tengo kilomoles totales a la salida, 5613. 5613 kilomoles totales a la salida. Vale, y ahora divido cada cantidad por el total. Por ejemplo, la fracción molar de C3H8 de propano a la salida, pues son 8 kilomoles que salen entre los 5613. Esto me daría la fracción molar de propano a la salida. Si la multiplicamos por 100, tendríamos el porcentaje en moles a la salida. Por ejemplo, esto me da 1.42 por 10 a la menos 3, que serían pues 0,142% en moles. O por ejemplo, si quiero saber, no sé, el CO2 a la salida, la composición de CO2, fracción molar de CO2, moles de CO2, 192, entre totales 5613. 192 entre 5613, pues nos da un 0,034. Un 0,034 de fracción molar de CO2, que es un 3.4% del gas de chimenea, sale en forma de CO2. Bien, pues nada, dejo aquí este ejercicio, un ejercicio muy interesante de combustión, especialmente por estos 20 kilomoles de oxígeno que acompañan al propano, que normalmente, bueno, estos problemas no tienen ese detalle y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hallar el oxígeno requerido. Se requiere un poco menos de oxígeno para alimentar por aquí, porque entra algo de oxígeno mezclado con el combustible.
Bien, eso es todo y nada, continuamos con el ejercicio 3.10, seguimos practicando con balances de materia.